tema del doctor Arturo, los buenos tratos a la infancia en contextos escolares. Estamos en las quintas jornadas pedagógicas que el Instituto Multidisciplinar de Especialización ofrece a todos los profesores y profesoras de Oaxaca y de México. En este tiempo de pandemia, pues los webinars han sido la herramienta didáctica más oportuna para que el instituto esté presente con todos ustedes. Ya tenemos a 16 participantes que están, 20 participantes que están escuchando este inicio de este webinar, y voy a presentar, aunque es conocido por todos nosotros, reitero la cantidad de veces que el doctor Arturo nos ha colaborado en diferentes ámbitos, en especial uno de un webinar anterior. Sin embargo, voy a presentar al doctor Arturo Guayacuit, Cisneros Guayacuit. Su formación académica pues es incontrastable, tiene una licenciatura en Psicología Social por la Universidad de Tlaxcala, tiene una especialidad en formación en biodanza, una maestría en formación, una maestría en planeación y desarrollo de evaluación de la práctica docente por la UPN, otra maestría en educación superior por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, un doctorado en pedagogía por la UNAM, tiene diversos diplomados en estimulación temprana, en estrategia de enseñanza y enseñanza-aprendizaje, en pruebas pedagógicas, en factores psicológicos, en atención a la superación de los adolescentes, en terapia psicovivencial, en pedagogía curricular y cursos ilimitados. Y junto a estos cursos que ha tomado, él también ha proporcionado diversos apoyos en cursos que él ha dado y en talleres impartidos a lo largo de su corta carrera pedagógica, pero profunda e inconstantable calidad. Voy a dejar en manos del doctor Arturo esta conferencia webinar para que él en sus 50 minutos exponga lo fundamental que quiere transmitirnos o compartirnos en este webinar, y posteriormente vendrían las preguntas que ustedes pueden ir comenzando a hacer, compartiendo en pantalla, en el chat, por favor, o en el icono Question and Answers, las diversas inquietudes que tengan ustedes, y al final de la exposición, pues podremos hacérselas llegar al doctor y él pueda responderlas como guste. Pues buenas tardes a todos y todas. Doctor Arturo, el micrófono es suyo. Adelante, por favor. Gracias, doctor Carrera, muy amable. Y bueno, pues muchas gracias por la presentación. Es un gusto para mí estar en esta tarde con el instituto, con todos ustedes. Y bueno, pues agradezco también al Instituto Multidisciplinario de Especialización por la invitación y bueno, esta oportunidad de compartir con todas ustedes y con todos ustedes esta temática que me parece interesante en el sentido de el buen trato hacia la infancia y sobre todo en estos contextos escolares cuando estamos en un tiempo de pandemia que está de alguna manera saliendo y todavía en algunos estados se mantienen las actividades en línea, a distancia. En algunos otros estados las actividades ya han regresado a la presencialidad. Y bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta charla que justamente son los buenos tratos a la infancia en contextos escolares. Y bueno, pues de manera muy, muy importante, el tema pues versará justamente en la importancia de un buen trato, lo que implica algunas situaciones que podríamos plantearnos como profesores y profesoras, como docentes, el beneficio o el impacto que tiene de manera emocional y cómo esto también está vinculado directamente con la parte cognitiva. Y bueno, pues quisiera en esta tarde compartir con ustedes esta afirmación y que la podamos decir allí donde nos encontremos. La afirmación que les quiero compartir para iniciar dice: expreso la alegría de vivir
y me permito disfrutar totalmente del aprendizaje de este día. Expreso la alegría de vivir y me permito disfrutar totalmente el aprendizaje de este día. Así que te invito a que pues con una sonrisa podemos engañar a nuestro cerebro expresando, dibujando una sonrisa en nuestro rostro y expresando, verbalizando de manera audible la frase con la que estamos iniciando. Expreso la alegría de vivir y me permito disfrutar totalmente del aprendizaje de este día. Y esa es la invitación, que podamos permitirnos disfrutar y aprender, ¿no? Todos y todas sabemos muchas cosas, pero también todos y todas desconocemos algunas. Por eso tenemos la oportunidad de aprender, de retroalimentarnos. Y es en este sentido que la siguiente afirmación dice de la siguiente manera ahora: fluyo suavemente con la vida y con cada nueva experiencia de aprendizaje. Todo está bien. Fluyo suavemente con la vida y con cada nueva experiencia de aprendizaje. Todo está bien. A veces los estudiantes, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, cuando cuando salen de casa, muchas veces no llegan a la escuela como esperaríamos, ¿no? Con la parte cognitiva y emocional completamente, pues, en equilibrio. A veces los chicos llegan con algunas situaciones de conflicto en casa, ¿no? De el acelere y la ansiedad que a veces los padres transmiten porque ya es tarde, porque tienen que llegar a clase. Y ahora que han estado tanto tiempo también en casa y que, bueno, la escuela se ha convertido como en una posibilidad de dar contención a distancia también, pues podríamos mandar un mensaje a nuestros estudiantes de aprender a que ellos también identifiquen, ¿no? Que a pesar de todas estas cosas que se han vivido, la vida sigue, ¿no? Y tenemos que aprender a darnos un respiro, a que ellos puedan recuperar como el equilibrio y la tranquilidad. Y lo que nosotros decimos a nuestro cerebro, pues es importante, de parte de una teoría de la psicología que se llama el efecto Pigmalión o la profecía autocumplida, ¿no? Que implica que podemos influir, ¿no? En los demás de una manera, pues, directa a partir de lo que les decimos cotidianamente. Es toda una historia, pero de fondo la idea es que el ser humano puede influir positiva o negativamente hacia los demás. Por eso, en esta tarde la idea es este decreto, ¿no? Esta afirmación: fluyo suavemente con la vida y con cada nueva experiencia de aprendizaje. Todo está bien, todo está bien. Los niños, los adolescentes necesitan un poco de contención, ¿no? Necesitan un poco de cierta fortaleza que a veces los profesores podemos de alguna manera compartir o generar. Y la tercera afirmación que les quiero compartir es la siguiente: me abro a la vida, estoy dispuesto a aprender, aprendo con alegría. Y si estás ahí, puedes así abrir tus extremidades, tus manos y decir: me abro a la vida, estoy dispuesto a aprender, aprendo con alegría. Me abro a la vida, ¿no? Que el niño también lo pueda sentir: me abro a la vida, estoy dispuesto a aprender, aprendo con alegría. Y bueno, creo que también tiene que ver con otra perspectiva de un planteamiento en relación al lenguaje positivo, ¿no? A poder enseñar a los niños, niñas, adolescentes esta mirada mucho más positiva de sí mismo, de un lenguaje. Ya el exterior a veces genera como mucha preocupación, mucho estrés, mucha ansiedad, y podemos nosotros contribuir con estas posibilidades. Y esto es parte de un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida, que bueno, tiene como
una serie de afirmaciones que las podemos retomar en nuestra cotidianidad. Podríamos nosotros, es una autora que trabaja mucho con esta mirada más positiva del desarrollo humano y bueno, pues se los comparto para que lo puedan pues profundizar en lo que plantea la autora. Y bueno, pues ya entrando un poco más de lleno a nuestra temática, quisiera que pudiéramos hacernos una pregunta y la pregunta justamente es, ¿qué son los buenos tratos? ¿No? ¿Qué son los buenos tratos? ¿Qué efecto tienen, por otro lado, los malos tratos a los niños y a las niñas? ¿Por qué es necesario que la infancia reciba unos buenos tratos? Entonces, estas tres preguntas que iremos desarrollando en el transcurso de esta charla. Primero, ubicarnos que todos nosotros tenemos derechos, ¿no? Los niños tienen derechos. De hecho, hay un documento importante que se llama justamente Los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y justamente en un apartado plantea que es un derecho que los niños sean tratados, ¿no? Con cordialidad, con respeto, con amabilidad. Hay muchos niños que son agredidos, ¿no? En escenarios escolares, pero también en escenarios familiares. Pero bueno, vamos a centrarnos en buena manera en el aspecto escolar. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, algunas imágenes, ¿no? El maltrato a los niños no solamente es una agresión física, ¿no? También, y sobre todo en la escuela, son malos tratos a partir de insultarlos, ¿de acuerdo? De agredirlos verbalmente. Quizá no es una agresión con tanta fuerza, pero cuando le decimos al niño, es que eres un tonto, ¿qué no te diste cuenta? Es que siempre haces tu tarea tan sucia, ¿no? Cuando les ponemos, por ejemplo, alguna etiqueta, cuando el profesorado no para algunas agresiones de un niño hacia otro niño, también estamos permitiendo que sea maltratado por sus propios compañeros. No solo son los golpes, por supuesto, también son las palabras, ¿no? Estas palabras que los niños reciben muchas veces en la escuela, en un aula, cuando se les ridiculiza, cuando se evidencia delante de todos alguna tarea que no estaba como el profesor la esperaba. Entonces, todo esto es un maltrato, es una denigración hacia el niño cuando se le lacera, se le señala de manera negativa y entonces es causa de burla después que se ha generado alguna situación, es causa de burla por parte de sus compañeros. Entonces, al final hay algunas teorías que plantean justamente que cuando un niño es maltratado, ¿no? Esto influye de manera pues negativa en su estado de bienestar, en su situación emocional y por supuesto que también influye en su desarrollo y en su rendimiento cognitivo, porque un niño que se siente amado, que se siente aceptado, incluido, valorado, respetado en un ambiente escolar, va a tener mayor posibilidad de intentar, ¿no? Realizar la actividad cuando no parezca que no está entendiendo, no va a renunciar, ¿no? Tan rápido a la tarea. Su locus de control va a estar mucho más elevado y lo va a intentar una y otra vez. Un niño que siente que es tonto porque se lo han venido diciendo, que no puede, que todo le sale mal, entonces actúa en consecuencia después de determinado momento. Pero además también está directamente vinculado con la salud mental. Esta salud mental que no es otra cosa más que el conjunto de la autoimagen, el autoconcepto que el niño va teniendo de sí mismo, producto de una relación agresiva, lacerante y que lo va a desestructurar. Entonces podemos tener niños
con una pobreza emocional muy clara, muy evidente, niños con un autoconcepto escindido o pobre, escindido decimos como fragmentado, no alcanza a mirar las fortalezas, son niños que les cuesta trabajo reconocer que pueden hacer cosas valiosas, niños que les cuesta trabajo que pueden realizar actividades que son valoradas por los demás, porque todo lo que se les ha dicho es que no pueden, que no valen, ¿no? Que son tontos, que son lentos, en fin, una serie de situaciones que los puede llevar a inclusive experimentar cuadros de ansiedad, de depresión, ¿no? La depresión infantil cada vez está siendo más evidente, inclusive hay casos de suicidio infantil producto de un contexto completamente lacerante para el niño, y entonces esto, por supuesto que no beneficia en su calidad de vida. Para algunos autores como Baroudi, él propone que los buenos tratos son de vital importancia porque moldean e influyen en la personalidad, el carácter y la salud. O sea, cuando un maestro trata con dignidad, con respeto, con el nombre, ¿no? Esto es algo muy importante. Es parte inclusive de un derecho de los niños tener un nombre y que se les sea llamado por su nombre en lugar de, a ver, el niño de lentes o el niño de azul. O sea, aquí la idea es un trato pues digno. Estos buenos tratos, como lo plantea Baroudi, van pues a impactar en una estructura de personalidad mucho más segura, mucho más sólida en su desarrollo. Un carácter implica que el niño tiene la capacidad de reconocer y de aceptar sus desaciertos, ¿no? Va a tener la capacidad también de pedir ayuda cuando algo no va bien. En fin, ¿no? Hay una serie de situaciones que son pues reconocidas cuando un niño es bien tratado. Además, otros aspectos que se proponen también es que un buen trato es prioritario para una buena salud emocional. Los niños que reciben, por supuesto, en la escuela también es necesario dar como pautas para que los chicos puedan seguir avanzando, para que puedan corregir algunas de las situaciones escolares que no van bien, pero implica primero el reconocimiento de lo que sí hizo bien, ¿no? No centrarnos en lo que no ha hecho bien, sino que reconocer la parte de la fortaleza y después pues darle como la sugerencia en lo que puede mejorar, ya que esta situación de un buen trato, de un trato por nombre, no llamarle por su nombre, reconocer que se ha esforzado para presentar de alguna manera alguna actividad, ¿no? Para Baroudi, entonces, es un pilar fundamental para lograr una humanidad más solidaria, feliz y menos violenta. Los buenos tratos a la infancia, entonces, van a generar niños menos violentos porque como se les está tratando de una manera respetuosa, ¿no? Inclusive yo diría hasta cierto punto amorosa, en el sentido no de mimar o de alguna manera sobreproteger, sino simplemente con un lenguaje asertivo, con un lenguaje positivo que el profesor utiliza, esto va a generar que el chico tenga la capacidad inclusive de poder colaborar y de ser más solidario con sus compañeros. Los niños que tienen conductas agresivas, generalmente es producto de un maltrato que en casa pueden estar recibiendo o que en otros contextos son víctimas y entonces, pues obviamente generan una conducta identifican a alguna víctima en su entorno más cercano, que puede ser el aula, y comienzan a generar algunas de estas conductas. Entonces, el buen trato pues también implica una sanidad física y sobre todo mental. Esto depende obviamente de cómo el niño es tratado, cómo el niño es de alguna manera apreciado o desvalorado en el entorno escolar. Todo esto obviamente cuando
quizá el maestro, con el afán de que el niño mejore, evidencia un trabajo, no lo raya, le pone una cruz y le dice que esto no está bien, que es un sucio, en fin. Hay muchas maneras de tratar mal a un niño. Esto es lo que el profesorado tendría que evitar, ya que sentirnos bien tratados es una necesidad humana. Todos nosotros somos seres afectivos. Entonces hay una necesidad de sentirnos importantes, de sentirnos valorados, de sentirnos reconocidos. Y obviamente cuando esto no es percibido por el niño, pues puede tener algunas consecuencias que vamos a ver en un momentito. Para estos autores, la idea de vivir en redes, ¿no?, familiares, no quiere decir necesariamente la familia, sino estas redes en las que el niño interactúa, vivir en redes familiares y sociales que brindan apoyo afectivo, contribuyen al bienestar. Además, el buen trato permite que los niños puedan regular el estrés y algunos desafíos. Lo que comentábamos es que cuando un niño se siente valorado, va a intentar realizar más de una vez alguna actividad que no le sale bien, ¿no? Es más tolerante a la frustración. Un niño o un adolescente que es maltratado, que es desvalorado, va a renunciar más rápido a la tarea, no va a tener esta capacidad de tolerancia a la frustración y entonces renuncia definitivamente a la actividad, a la tarea. Cuando algo no le entienden, quizá un niño con mayor fortaleza emocional va a intentarlo o va a pedir ayuda, pero un niño que es poco valorado, al enfrentarse a un desafío, lo que va a ocurrir es que renuncia, se frustra, se enoja y ya no lo intenta más. Entonces, vemos que hay una relación directa con esta mirada de los buenos tratos. ¿Y qué es esto entonces? Bueno, pues básicamente es gozar de ambientes afectivos, nutricios, reconfortantes y protectores, no sobreprotectores, sino protectores, que el niño se sienta seguro. Hay un concepto que me gusta que se llama justamente aulas nutricias. Un aula nutricia es donde hay un ambiente de cordialidad, de amabilidad, de respeto, de seguridad al interior, donde todo el grupo pues se siente parte. Ahora con la virtualidad, algunos chicos se agredían a través del WhatsApp y de las plataformas, ¿no? Entonces, estas cuestiones, aún en la virtualidad, hay situaciones de agresión, ¿no? Con mensajes que acosan, que lastiman, que laceran, y entonces ese grupo, aun cuando sea virtual, no está siendo nutricio, no está siendo reconfortante, no está logrando que el grupo se mantenga en una interacción o en una socialización, pues de alguna manera donde la aceptación, la inclusión, la cordialidad, el sentido de pertenencia sean los que prevalezcan. Y es que sí nos toca como profesores parar situaciones de este tipo. O sea, sí debemos estar al pendiente y monitoreando cuando pues los chicos se agreden, porque debemos poner límites. De otra manera, las situaciones de agresión pues se pueden maximizar. Aunque generalmente un maltrato es de un adulto hacia un menor, pero también se puede ubicar que pueda ser un acoso. El acoso es cuando es entre iguales. Entonces, creo que acá tendríamos que estar, pues de alguna manera, pues tratando de propiciar este ambiente donde la relación sea en un marco de afectividad, de buen trato, de respeto, de cordialidad. A veces los apodos que los chicos se ponen y que también a veces los profesores retoman y pues en una, de manera coloquial, llaman al niño, llaman a la niña o al estudiante por ese sobrenombre, que muchas veces los sobrenombres no son nada positivos, al contrario, ¿no? Laceran
y se centran en lo que sería una debilidad o un área de oportunidad, un efecto, ¿no? Entre comillas. Y esto, pues obviamente, no impacta positivamente, al contrario, denigra a la persona. Por lo tanto, dentro de los buenos tratos implica buenas compañías, ¿no? Los cuidados y la solidaridad hacen la vida más feliz, más sana, más productiva. Entonces, un buen trato, que sería justamente que dentro del aula los chicos se sientan incluidos, aceptados, valorados, tratados por su nombre, respetados. Esto genera en buena medida una posibilidad de que los niños sean más productivos, de que no se rindan, de que no se frustren tan rápido, sino que intenten y se esfuercen una o más veces hasta lograr alcanzar la tarea. Bueno, entonces nosotros cuando establecemos esta relación de buen trato, pues no solamente se trata de desarrollar o de cuidar la parte cognitiva, porque pues obviamente en la escuela lo que se propone es el desarrollo cognitivo, que los niños desarrollen habilidades cognitivas, que procesen e internalicen contenidos, que construyan el aprendizaje, sí, pero también debemos mirar un poco hacia la parte afectiva, ¿no? Un poco la frase que está ahora en la pantalla, ¿no? Cuidemos el cerebro, pero también el corazón, es decir, esta parte socioafectiva que juega un papel muy importante hoy con todo el desarrollo de las neurociencias, ubica que cuando un niño se siente más tranquilo, más seguro, más cómodo en su escenario escolar, tiene más posibilidades de aprendizaje, ya que de lo contrario, cuando nos sentimos inseguros, desprotegidos, con miedo, nuestro cerebro pues segrega demasiado cortisol y el cortisol no ayuda, el cortisol nos estresa, el cerebro se contrae, estamos más estresados, más preocupados por lo que pueda ocurrir, versus un escenario mucho más seguro, mucho más inclusivo, un escenario escolar donde se promueve la sana convivencia, donde se promueve la relación social y afectiva mediatizada por un lenguaje de respeto, de cordialidad, el cerebro pues segrega otras sustancias que van a ayudar y que van a contribuir a favorecer o facilitar el aprendizaje. Entonces, esto es algo pues muy importante porque todos los niños merecen ser bien tratados. Y esta es una cita justamente de Baroudi y dice, los niños necesitan de la solidaridad de los demás para recuperar la confianza en sí mismos y respecto a su capacidad o a sus capacidades. Entonces, cuando un niño siente que los demás son solidarios, ¿no? Que le apoyan, que le tratan bien, que le sonríen, que le brindan ciertos apoyos, ciertas ayudas, el niño va a transitar hacia una posibilidad de recuperar esta confianza en sí mismo. Va a tener mayores posibilidades de confiar en sus capacidades, de confiar en sus cualidades. Y es que hay algo muy importante en esta idea del buen trato. Generalmente, cuando los niños tienen buenos desempeños, tienen un buen rendimiento, el profesorado trata bien, trata mejor a ese grupo de niños, versus los niños que presentan conductas, ¿no? Distintas, de alguna manera en el cumplimiento con sus actividades, en su desempeño académico, pues justamente esos niños son los que necesitan recuperar la confianza en sí mismo, necesitan recuperar, creer en ellos para que su desempeño pueda elevarse. Entonces, es una población vulnerable al final del día que requieren de mayor acompañamiento, ¿no? Obviamente no se trata de descuidar al resto del grupo o de solo volcarnos a tratar de una manera cordial, afectiva, ¿no? Con mucha humanidad a un grupo, sino en general. Y esto implica dar a todos un trato
que permita que todo el grupo se genere esta solidaridad, ¿no? Este apoyo entre compañeros, esta ayuda social que cuando un niño la recibe de sus compañeros, cuando la recibe de su profesor o profesora, esto le crea en él una confianza, una capacidad de reconocerse como un sujeto valioso, que es digno de recibir un trato, pues, amoroso, un trato digno, un trato en el cual el chico o la chica, el niño o la niña siente que es incluido, ¿no? Que su propia personalidad es digna, su propia persona es digna de ser bien tratada por los demás, y entonces él asume este buen trato y eso le genera una confianza con mayor posibilidad hacia un buen rendimiento. Algunos estudios que han hecho estos autores plantean que justamente esto, los estudios sobre la salud mental infantil muestran el papel central en la familiaridad sana. Cuando hablamos de familiaridad sana, no nos referimos directamente a la familia, sino en el aula, por ejemplo, en estas relaciones inclusive virtuales, hay una familiaridad. El profesor con sus alumnos se familiariza, los estudiantes con sus pares se familiarizan, ¿no? Los niños de un grado más avanzado con lo de otros grados, hay una familiaridad, ¿no? Es decir, hay una relación, hay una familiaridad en el aula. Pues justamente estos estudios muestran que una familiaridad sana es fundamental para el desarrollo de recursos personales. ¿Como cuáles recursos personales? Por ejemplo, la autoestima, ¿no? El autoconcepto, la confianza en sí misma, la capacidad para tomar decisiones y una muy importante que es una habilidad social, la capacidad para pedir ayuda, para pedir apoyo en un momento determinado. Todos estos recursos personales que los niños van construyendo es en buena medida también producto de una familiaridad donde nos relacionamos de una manera sana, donde nos conducimos, donde nuestra interacción está basada en un buen trato. Y esto obviamente va a permitir a las niñas y a los niños hacer frente a los desafíos de su propio desarrollo, cuando ellos se enfrenten a experiencias adversas que les puede tocar vivir, van a tener mayor confianza como una base mucho más sólida, mucho más afianzada en sí mismos, justamente porque han sido sujetos de buen trato. Es indispensable que en el aula se genere, en primera instancia, obviamente, el propio profesor, tratando por el nombre, tratando de pues maximizar, de identificar, reconocer y maximizar las fortalezas que los niños tengan. Es cotidiano, por ejemplo, que cuando un maestro da un informe al padre de familia, generalmente se centra en lo que no puede hacer, ¿no? Es que su niño no lee, no escribe, no participa, no esto, no el otro, como un listado casi interminable de no viene limpio, no, etcétera. Pero tendríamos que ubicar lo que sí hace, focalizarnos y identificar las áreas de oportunidad, perdón, las fortalezas, lo que sí hace bien, ¿no? Su hijo es muy bueno para el deporte. Y eso que el niño lo escuche, ¿no? Es que su hijo es muy bueno para contar adivinanzas, para contar chistes, para hacer reír a sus compañeros. Esas conductas que a veces no las tomamos en cuenta porque nos centramos más en la parte de las áreas de oportunidad, ¿no? También tendríamos que ubicar una o dos cosas que los niños hacen bien. Y eso es una mirada mucho más humanista y de ahí tomarlo como punto de partida para ir desarrollando otras habilidades. Porque si nos centramos en lo que no puede hacer, pues esto al final del día el niño se asume como tonto, como lento, como bueno para nada,
y entonces eso tampoco contribuye de una manera positiva o favorable. En ese sentido, la esfera afectiva del buen trato está constituida por la satisfacción de las necesidades de vincularse. No todos los niños tienen una necesidad, digo, todos los seres humanos tenemos una necesidad de vincularnos, pero cuando esta vinculación es en un marco de agresión o de hostilidad, entonces el ser humano se repliega, no se aleja. Y no conviene que un niño esté aislado porque no desarrolla estas habilidades sociales. Entonces, hay una necesidad de vincularnos, de ser aceptados, y esta parte de esta frase de Baroudi, de ser importante para alguien. Esto es algo muy importante, estimados maestros y maestras. La idea de que el niño se sienta importante, de que hagamos sentir a todos los alumnos importante dentro del aula, dentro del espacio virtual, que los comentarios que ellos puedan emitir en alguna participación se valore, ¿no? Obviamente, seguro podemos ir dando orientación, ¿no? Pero los descalificativos de una manera directa no vienen bien a su propio desarrollo. A lo mejor podemos decir, quizá nos falte leer un poco más para tener una mirada mucho más amplia, en lugar de decir, tu comentario no tiene nada que ver con el tema, ¿no? En lugar de decir, ese comentario que estás haciendo está completamente fuera de lugar, ¿no? Quizá podríamos cambiar por, quizá el comentario que estás haciendo es importante, pero a lo mejor en el caso del tema que estamos abordando no está completamente vinculado, o quizá pedirle cómo él lo mira, por qué lo conecta con el tema. Entonces, es importante que el niño se sienta importante para alguien, ¿no? En primera instancia, obviamente, para la familia como grupo primario en el que interactúa, pero la escuela como un grupo secundario en el que también hay una interacción de mucho tiempo, también puede ser que el profesor pueda, pues de alguna manera, proyectar y hacer evidente que lo que él o ella está diciendo es importante. Es importante. Yo, por ejemplo, cuando alguno de mis estudiantes faltan en la clase y me los encuentro en el pasillo en la universidad, les digo, te extrañamos en la clase, ¿no? ¿Ya estás bien? ¿O qué pasó? Porque hoy no te vi participar. En fin, alguna característica que lo hagan sentir que hay un espacio que no puede ser cubierto por nadie más. Entonces, es un proceso. Y justamente las neurociencias plantean que estados emocionales negativos, como el miedo, la ansiedad, dificultan el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, cuando un niño pasa al pizarrón o le pedimos que diga algo al pie de la letra y lo regañamos, lo presionamos, lo único que estamos haciendo es dificultar esa posibilidad. Recuerden que el miedo y la ansiedad van a ser una barrera muy, muy clara en el aprendizaje y en la participación. Entonces, tendríamos que disminuir y obviamente estas conductas, obviamente cuando un niño es maltratado generalmente, pues de alguna manera producimos en él cierto miedo, cierta ansiedad, cierta incertidumbre que aunque nosotros queramos que avance en el contenido, ahí hay una barrera, es una de las barreras conocidas como actitudinales, que pues generan una imposibilidad para el aprendizaje. Entonces, los docentes tenemos un reto en este desarrollo del buen trato, que es generar climas emocionales positivos que faciliten el aprendizaje y la seguridad en los alumnos. Un clima donde cualquier conducta de maltrato sea, pues, detenida, parada por parte del profesor, si es que se da entre alumnos, y que también nosotros como profesores podamos hacer una reflexión, ¿no? Cuando nosotros tratamos mal a un niño, recuerden que no es simplemente un golpe, porque no es
lo más conveniente, pero quizá cuando le decimos alguna palabra como, pues, ¿qué no entendiste? ¿Qué no tienes un buen cerebro? ¿Qué estás mal? ¿Qué siempre lo mismo? ¿Siempre estás de flojo? Algunas cuestiones que esas palabras lo que están haciendo es lacerando. Entonces, los buenos tratos hacia la infancia implican enseñarles amablemente, ¿no? Si nosotros hemos decidido ser profesores, ser profesoras, tendremos que ser congruentes con nuestra vocación, ¿no? Es porque nos gusta estar en un escenario áulico, porque nos gusta enseñar, porque disfrutamos. Entonces, esto se tiene que ver generando paciencia, tolerancia, ¿no? Si el niño no está aprendiendo en la manera en que nosotros le estamos enseñando, entonces es porque quizá no le estamos enseñando en la manera en que él aprende. Y tendríamos que dinamizar nuestras metodologías, nuestras prácticas, nuestras estrategias. Entonces, un aspecto importante es enseñar con amabilidad. Otro es demostrarle afecto, ¿no? Esto no quiere decir que tenemos que andar apapachando todo el tiempo, simplemente, muy bien, me parece que tu trabajo quedó muy bien, felicidades, ¿no? Se ve que te esforzaste, mostrando un lenguaje mucho más afectivo. Escucharlo sin juzgar, ¿no? Generalmente, cuando nosotros escuchamos, antes de dar pues un punto de vista, pues somos más asertivos que primero regañamos y luego ya nos enteramos de qué pasó, ¿no? Aquí se trata de escuchar primero, de tener una escucha atenta, de saber qué está ocurriendo con el pequeño, con el niño, con la niña, y esto les hará sentir mucho mejor. Hablarles con amabilidad, con respeto y dignamente. Hablarles cómo nos dirigimos hacia ellos, cómo es nuestro discurso. Inclusive los niños que sienten miedo a su profesor, a su profesora, ellos nunca van a participar de manera autónoma, de manera autogestiva, porque tienen miedo a ser juzgados, tienen miedo a ser señalados, pero es producto de toda una relación cotidiana de este tipo. Por lo tanto, tendríamos que cambiar nuestra postura, nuestro modo de ser y estar hacia una docencia y una práctica mucho más pues basada en un buen trato. Usar palabras respetuosas, ¿no? Que no denigren, inclusive reír con ellos. Esto no se trata de que en toda la clase vamos a estar riendo sin sentido, pero que el chico sienta cierta empatía con el profesor y que el profesor empatice con el grupo. Esto va a ayudar de una manera importante. Además, demostrarles respeto, escucharles, interesarnos en ellos como personas, no solo en la parte académica, no solo en lo que está aprendiendo, sino también en situaciones afectivas que las podemos realizar en términos grupales. Desde la inclusión educativa hay un principio muy, muy importante que plantea que lo que hacemos en beneficio de un niño le ayuda a todo el grupo. Entonces, lo que hacemos en beneficio quizá de un chico que no le está pasando bien ahora, que está en situaciones desestabilizadoras en casa, y si nosotros generamos, ¿no?, un círculo de diálogo, una actividad que pueda fortalecer esa parte, lo hacemos focalizado hacia ese niño, pero les puede beneficiar al resto del grupo. Es un principio muy interesante de la educación inclusiva y creo que en esta mirada viene muy bien que cuando el profesorado identifica alguna situación y actúa en consecuencia hacia ese pequeño, está favoreciendo a todo el grupo. Y por supuesto la empatía, ¿no?, como un aspecto fundamental para educar desde la comprensión, desde el entendimiento. En lugar de juzgar al chico que no participa, que no hace la tarea, tendríamos que preguntarnos por qué no hace esto, ¿no? En lugar de señalarle, juzgarle, tendríamos que tener una mirada comprensiva, es decir, ¿qué hay detrás de esa conducta? ¿Qué hay detrás de ese comportamiento? Y cuando nosotros somos más comprensivos,
también somos más tolerantes y como profesores también nos frustramos menos en el desarrollo académico de las niñas y niños con los que trabajamos. Entonces creo que este es un elemento importante que permite pues también desarrollar esta habilidad entre el profesorado, tratar bien a los niños. Y entonces llegamos a un concepto que se llama crear ambientes bien tratantes. Crear ambientes bien tratantes. Ese es el reto. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, practicando una escucha activa con los niños, ¿no? Tratando de justamente comprender por qué él o ella actúa de una manera. Esta escucha activa es escuchar verdaderamente al niño, no para responder, sino para comprender lo que él nos está comentando, lo que él está tratando de comunicar. Espacios seguros, espacios libres de violencia, libres de agresión entre compañeros, eso es crear un ambiente bien tratante. Se convive desde la aceptación y de un concepto que me agrada, desde la ternura, ¿no? Una mirada de aceptación y de ternura que no es una sobreprotección, sino de promover estas palabras de aliento, de fortaleza, de ánimo, de esfuerzo, de dedicación, de una posibilidad donde ellos se atrevan a hablar bien de sí mismos, ¿no? Con ternura y decir, es que yo soy, y ya el entorno se ha encargado de decirles lo negativo. Ahora se trata de un ambiente bien tratante en el cual el alumno también tenga un buen trato hacia sí mismos, donde utilice calificativos mucho más proactivos, ¿no? Soy dedicado, soy cumplido, soy ágil, soy inteligente, soy buen líder, soy buen deportista, en fin, esta mirada hacia sí mismo desde una posibilidad de mayor ternura, de mayor comprensión y algo que acompaña todo esto, usando gestos y un lenguaje positivo, ¿no? Recuerden que existe la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, que yo puedo decir puedo aprobar o desaprobar sin decir una palabra solo con los gestos, ¿no? Cuando el niño trae el libro, la libreta, el producto y el maestro con el gesto hace una cara de, pues bueno, ya que déjalo así, ¿no? O está bonito, sí, como no está bonito. O sea, el gesto juega un papel muy importante. Si no hay una disonancia, cuando mi gesto no corresponde con la palabra hablada, el niño entra en una disonancia, ¿no? Una disonancia cognitiva es una confusión entre dos posibilidades. En este caso, con su palabra me dijo que estaba bien, pero con su cara me dijo todo lo contrario. ¿Y eso qué ocurre? Que el niño entra en confusión, en ansiedad, en incertidumbre. Y recuerden que la ansiedad y el miedo no son los mejores aliados en el proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas. Y entonces, para ir cerrando, la idea es el reto de utilizar un lenguaje positivo, ¿no? ¿Y qué es esto de un lenguaje positivo? Pues básicamente, como lo propone Luis Castellanos en uno de sus textos que se llama Educar en lenguaje positivo, él propone que los niños elaboren un listado de palabras positivas de sí mismos. Cada día podemos ir generando. Son las palabras que el niño puede reconocer positivamente de sí. Eso al cerebro le encanta. A nuestro cerebro le encanta escuchar palabras positivas, ¿no? Espectacular, bonito, maravilloso, divertido, ágil, oportuno, encantador. Así podemos hacer una lista interminable, ¿no? Esto al cerebro le activa, le pone en una posibilidad de mayor atención. Entonces, la propuesta es que de manera cotidiana, ¿no? Los niños vayan generando un listado de palabras que se relacionen con ellos y que las compartan, que las expresen, que las digan
que las verbalicen, ¿no? El lenguaje positivo, por lo tanto, transforma el cerebro humano en una alta activación, ¿no? El cerebro, al escuchar palabras como alegre, feliz, enérgico, animado, activo, ilusionado, orgulloso, en fin, genera una gran posibilidad de activación, pero palabras también como desde un plano como negativo, lo que van a hacer es inhibir, ¿no? Este estado de alerta, este estado de activación. Entonces, la mirada desde el buen trato es contribuir con una autoimagen y un autoconcepto mucho más positivo a partir de lo que los niños pueden decir de sí mismos. En este texto de Luis Castellanos, que se llama justamente Educar en el lenguaje positivo, ¿no? Ubicamos cómo este lenguaje positivo y el buen trato van a incrementar el nivel de autoconfianza, van a generar sentimientos más positivos de uno mismo que nos llevan a afrontar de forma más positiva lo que nos sucede. El niño puede desarrollar algo que se llama autonomía, ¿no? O la capacidad de elegir, y además de que pueden tener más probabilidades de tener una vida emocionalmente equilibrada, emocionalmente sana, con mayor equilibrio, y esto sí puede contribuir de manera directa hacia su propio aprendizaje. Y desde esta mirada del lenguaje positivo, se propone que las palabras que nosotros les decimos a los niños en este buen trato tienen un enorme poder, ¿no? Tienen una consecuencia y un efecto, puede ser muy positivo pues en el estado de ánimo, en el estado anímico, en esta posibilidad de ser más optimistas, en una posibilidad de ser mucho más proactivos ante la tarea y ante actividades cotidianas de su entorno. Por lo tanto, el lenguaje positivo, ¿no?, favorece el aprendizaje. ¿Y qué es esta posibilidad del lenguaje positivo? Pues es recuperar las posibilidades de hablar bien de las personas. Y cito a Luis Castellanos, dice: todos merecemos la oportunidad de tener una buena historia, una buena vida. Por eso debemos cuidar nuestro lenguaje, ya que él cuidará de nosotros. Las palabras son una de las mejores inversiones que podemos hacer para tener un buen futuro y una buena salud emocional. ¿Qué quiere decir esto? Es utilizando las palabras desde una mirada mucho más optimista, mucho más esperanzadora, mucho más positiva, que centrarnos en la parte negativa de la conducta del estudiante, centrarnos en la parte de las fortalezas, evidenciarlas, hacerlas pues evidentes, hacerlas notar al niño, y esto va a crear que él como que invente una nueva historia, una historia mucho más optimista de sí mismos. Hay niños que dicen: es que yo no puedo porque soy burro, es que yo no puedo porque soy lento. Pero ¿quién le ha dicho a ese niño que es burro? ¿Quién le ha dicho a ese niño que es tonto? ¿Quién le ha dicho a ese niño que es de tal o cual descalificativo? Pues el entorno. Y entonces el niño comienza a actuar desde esa perspectiva. Tenemos que cambiar la mirada la mirada que él tiene de sí mismo a partir de un nuevo discurso, a partir de una nueva apreciación de sí mismo. Y esto es un reto, y la escuela aquí sí puede contribuir. Por lo tanto, el lenguaje positivo, las palabras positivas son las que van a animar, las que van a levantar, las que le van a aportar al niño de un esfuerzo, de una especie de motivación intrínseca que lo lleve a esforzarse, que lo lleve a no rendirse, que lo lleve a mantener la atención. Entonces, esto es un proceso que no se da de la noche a la mañana, pero sí nos puede permitir una salud mental, una salud emocional, y la posibilidad de que el niño reconstruya o pueda construir una imagen mucho más positiva
mucho más amorosa de sí mismos, y que por supuesto esto les lleven a tener nuevos hábitos para expresarse de sí mismos, un nuevo discurso cuando él hable de sí mismo, porque ha sido bien tratado en el aula, porque ha sido valorado, porque ha sido reconocido, porque alguien ha creído en él. Y los profesores y profesoras tenemos que creer en ellos. Es un reto, pero cuando un niño se siente bien tratado, empieza a despuntar. Hay historias como la de el nadador olímpico, ¿no? Michael Phelps, él era un chico que tenía un trastorno, tenía trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y él era maltratado, era de alguna manera rechazado, sancionado, hasta que alguien creyó en él y él descubrió su talento, descubrió que era muy bueno en algo, y pues todos de alguna manera hemos escuchado de él. Entonces, se trata aquí de atrevernos a creer en nuestros estudiantes, ayudarles a descubrir las cualidades que ellos tienen, los talentos que ellos tienen, y hacerlos evidentes. Entonces, utilizar palabras positivas, un lenguaje más asertivo, puede contribuir a que el estudiante pueda mirar el lado positivo. ¿Cómo qué palabras? Pues te quiero mucho, eres muy bueno, ¿no? Qué inteligente, muy alegre, hoy te ves muy alegre, qué extraordinario trabajo hiciste, eso me pareció muy valiente de tu parte, qué bello te quedó la entrega, en fin, hay una serie de palabras donde el lenguaje positivo se puede utilizar. Pero aquí también yo creo que tenemos que mirar un poco hacia nosotros como adultos, ¿no? Como profesores, más que desde el plano de nuestra profesión como adultos, ¿no? ¿Cómo me miro a mí mismo? ¿Cómo me trataron los demás? ¿Cómo me trataron en la infancia? Y tendremos nosotros que arreglar esta situación para que podamos nosotros brindar un buen trato a nuestros estudiantes, a las niñas y niños. Entonces, también aquí yo te invitaría a hacer un análisis, ¿no? Quizá no nos atrevemos en buena medida a expresar un buen trato o palabras de afecto, palabras que motiven, palabras que alienten, porque a lo mejor no son parte de nuestra estructura, no son parte de nuestra personalidad, no son parte de nuestra esencia como personas, y tendríamos que contactar con ellas para que lo que salga de nuestra persona hacia el trato con los niños, con nuestros estudiantes, sea eso, un buen trato, amable, respetuoso, digno, de aceptación, de reconocimiento de sus cualidades. Y bueno, finalmente, quiero plantear que los niños y las niñas son seres individuales, únicos y diferentes, con iniciativa, con necesidades personales de autodeterminación y potencialidad para aprender y para crecer. Y nos toca a nosotros pues entender esto, mirarlos así con una gran potencialidad y alimentarlos cotidianamente desde nuestro quehacer educativo. Centrarnos en sus fortalezas, identificarlas, reconocerlas, y a partir de allí que puedan despuntar otras cualidades, otras capacidades. Por supuesto que también pues tocaría esta introspección, ¿no? Desde nuestra parte humana, desde nuestra vida adulta, y pues quizá superar estas barreras que nos impiden generar un trato amoroso, ¿no? Con cierta ternura en el trato hacia los niños. Esto no quiere decir que no va a haber límites, ¿no? No debemos confundir. El buen trato no quiere decir que no hay límites, que no hay normas, que no hay acuerdos, sino al contrario, un niño que se sabe aceptado, que se sabe querido, que se sabe incluido, generalmente su comportamiento es en ese marco de las normas, de los límites, de los acuerdos de convivencia que generalmente se escriben, se
se proponen o se plantean al inicio de la conformación grupal. Entonces, creo que desde esta mirada nos corresponde, por todo esto que hemos planteado, niños que pueden tener y recuperar mayor confianza en sí mismo, mayor autoestima, un autoconcepto mucho más fuerte y sobre todo por una salud mental. Y ahora que los niños y que en general estamos pasando después de una pandemia y después de un confinamiento, en la escuela se debe propiciar todo esto, promover tiempos de calidad en términos de las interacciones, pues de respeto, de inclusión, de aceptación, de valorar pues a cada niño desde su propia individualidad. Y entonces, pues ese es el reto que nos toca como profesores, como profesoras. No necesitamos ser psicólogos ni mucho menos terapeutas, pero sí podemos generar en nuestros entornos áulicos este buen trato, esta posibilidad de que el chico y el niño y la niña se perciba como un sujeto que es merecedor de tratarlo dignamente. Pues es el reto y pues agradezco la atención en este webinar. Gracias, doctor Carrera. A usted, gracias, doctor Arturo, por esta interesante y profunda exposición acerca de los buenos tratos con la infancia en contextos escolares. No han llegado todavía algunas preguntas suficientes para que usted las pueda responder, pero hay dos por lo menos que sí se puede usted comenzar a dar respuesta. La primera es si es conveniente con niños usar de manera reiterativa el lenguaje inclusivo, ese que trata de diferenciar quizás sexos o situaciones ligadas un poquito con la sexualidad. Y la segunda, la pregunta, se habla hoy día de la ética del cuidado, que dicen que hay que ser, que el ámbito pedagógico es un ámbito de cuidado y que tiene que ser a lo largo de todos los niveles educativos, pero en profundidad, sobre todo con el ámbito más pequeño, más menor, que es la infancia. ¿Qué piensa usted de eso? Hay una pregunta que a mí me interesa, que no viene todavía de los compañeros asistentes, la confusión o al menos el elemento semántico de la trata, una palabra que se usa en otro contexto y tiene que ver mucho más con asuntos que no van directamente con la infancia, pero ¿qué tanto hay de la trata en ámbitos infantiles y cómo habría que cuidar la situación de la trata? ¿Cuál sería la diferencia fundamental? Esas tres primeras preguntas, a ver si vienen algunas más, por favor. Adelante, por favor, doctor Arturo. Gracias, doctor. Pues en relación a la pregunta de lenguaje inclusivo, pues creo que también tiene que ver con algunas políticas y algunas cuestiones de índole pues legal en términos de utilizar un lenguaje inclusivo. Cada vez vamos a estar escuchando, ¿no? Pues todos, todas, todes, y esta posibilidad de incluir a todos. Yo creo que no hay mayor pues complicación desde edades tempranas. Lo que considero es que los niños tienen que ir apreciando la diversidad sin juzgar. De hecho, un niño no juzga, ¿no? Los que juzgamos somos los adultos. Un niño nos señala. Los que señalamos somos los adultos después de que se ha formado en nosotros prejuicios, estereotipos y pues etcétera, ¿no? Toda nuestra ideología. Considero que no hay mayor implicación de promover un lenguaje inclusivo en la infancia. Al contrario, se trata de que los niños, de hecho, también pues de alguna manera visibilicen, ¿no? Que hay una diversidad de personas, que no solamente son los hombres o las mujeres. Entonces, creo que esta idea de un lenguaje inclusivo no está de más, sino al contrario, permite que los niños vayan identificando que en este mundo hay una diversidad de personas, de seres humanos. En relación al cuidado, pues por supuesto, todos los seres humanos, desde que nacemos hasta el final de nuestra vida, requerimos de afecto.
requerimos de ser bien tratados. Y de hecho, desde una mirada de la gerontología, se propone mucho eso, ¿no? Que la gente mayor se enferma menos cuando es bien tratada, cuando es atendida, cuando es apapachada, ¿no? Un adulto mayor va a tener mayores defensas y recursos personales para enfrentar quizá la soledad, para enfrentar quizá este sentido de vacío cuando se siente querido por otras personas. Entonces, el buen trato no solo es en la infancia, es un proceso transversal en nuestra vida. Se propone que en la infancia o en las infancias esto sea muy evidente porque se está construyendo la personalidad del niño, ¿no? Estamos contribuyendo a afianzar toda una vida, ¿no? Seres con mayor seguridad, adultos con mayor autoconfianza, que puedan encontrar respuestas a los desafíos de su vida cuando sean adultos, que los niños que son bien tratados, los estudios plantean que encuentran mayor alternativas, es decir, su pensamiento divergente está más activo, no solo tratan de encontrar una opción, sino ven posibilidades, tienen mayor capacidad de pedir ayuda cuando algo no va bien. Entonces necesitamos adultos así, proactivos, que tengan un pensamiento divergente, pero que también seamos capaces de pedir ayuda, ¿no? De decir algo no está bien en este momento. Muchos adultos se quedan ahí encerrados en su situación difícil, no la hablan, no la comparten, porque lo que se les dijo es que no vale, lo que estás sintiendo ahora no vale la pena decirlo, ¿no? No vales la pena como para que alguien te escuche. Ese fue el mensaje que se dio en la infancia. Entonces, un niño que es bien tratado, él se visualiza, se concibe a sí mismo como un sujeto con valor. Y un sujeto, una persona que se siente valorada, va a identificar esta posibilidad de pedir ayudas a otras personas. Entonces, hay un beneficio importante. Y esta idea nos referimos al buen trato en el modo en el cual los niños son, de alguna manera, valorados por el profesor. Esta idea del buen trato en la infancia es una posibilidad de que los niños sean reconocidos, sean valorados y que todos en el aula puedan ser visibles. De hecho, hay una teoría del niño fantasma. Es un estudiante que está ahí en el salón, pero como no participa, como no genera mayor conflicto, mayor problema, porque nunca habla, nunca se expresa, ¿no? Es el niño ahí que está desdibujado. Aquí en el buen trato es que todos los niños tienen la misma dignidad y el mismo valor de motivarles y de animarles a que expresen lo que piensan, lo que saben, lo que sienten, ¿no? A partir de un discurso, a partir de un lenguaje que permita esta capacidad y esta seguridad de que todos tengan la posibilidad de expresarse, de compartir con el grupo, de jugar, de divertirse, de aprender en un marco de respeto, en un marco de aceptación, de igualdad y de inclusión. Esa es la mirada del buen trato de la infancia en contextos escolares, que los niños puedan aprender sin temor, que los niños puedan aprender sin ansiedad, que los niños puedan aprender sin estos estados de estrés, de incertidumbre, que no van a contribuir de manera positiva, al contrario. Entonces, cuando nos referimos al buen trato, es este modo, estas maneras, estas formas que el profesorado puede poner en práctica, ¿de acuerdo?, para favorecer el aprendizaje en este marco de bienestar y que al final, obviamente, contribuye en la salud mental de las niñas, en la salud emocional, pues, de todos los niños, de todas las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, inclusive en otros escenarios, ¿no? En entornos universitarios. Esto es exactamente lo mismo porque nunca dejamos de sentir, nunca dejamos de ser
ser humano, y esto pues obviamente nos acompaña toda nuestra vida. Gracias, doctor Arturo, por estas respuestas. No han llegado preguntas, sí han llegado felicitaciones por la forma humanista con que usted nos está hablando de cómo tratar a la infancia. También un reconocimiento porque nos insinúa cómo deberemos tener una visión, una vocación inmaculada. A ver, con el enfoque humanista se fortalece el desarrollo integral de los niños y las niñas. Una de las principales estrategias para su aplicación es iniciar con la escucha activa entre los diferentes actores escolares, fundamentalmente los niños. ¿Nos podría usted hablar un poquito más del enfoque humanista de la NEM? Así pone la pregunta. No fue en ese momento, no me acuerdo del acrónimo, pero por favor, respondiendo a profundizando sobre ese enfoque. Sí, yo creo que se refiere a la nueva escuela mexicana, no sé si sea esa, pero por las siglas creo que puede ser. Bueno, desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, pues de manera muy clara está pues sustentada en un enfoque humanista. Es una mirada muy paidocéntrica también, sin que esto deje de lado, pues obviamente pues la capacidad de desarrollar también en los niños pues esta mirada del esfuerzo, ¿no? Creo que desde una mirada humanista, pues se trata justamente de poner al centro al niño y sus intereses y sus necesidades y estas posibilidades de reconocer que sí hay un interés, ¿no? En su aprendizaje y que podríamos considerarlo para generar una práctica mucho más centrada en el desarrollo de habilidades. La teoría humanista lo que propone es desarrollar los talentos. La teoría humanista ubica que no hay una sola persona que no tenga talentos, que no tenga habilidades, que no tenga fortalezas. Y se trata de reconocerlas para seguir alimentándolas, para seguir potencializando todas estas habilidades y sobre todo ubicar algunas otras que probablemente la persona, en este caso el estudiante, no las ha descubierto. Entonces, la perspectiva humanista pone al centro al niño y todo lo que el profesor haga, ¿no? Las metodologías, los medios, los recursos, van encaminados hacia esa parte, hacia favorecer el desarrollo cognitivo, pero también a fortalecer a la persona desde un plano integral, sus capacidades, sus habilidades, no solo la cognición, sino también estas capacidades sociales, estas habilidades socioemocionales que por supuesto le van a pues, acompañar en el resto de su vida. Entonces, considero que sí es un elemento que está implicado y que lo tendríamos que hacer una realidad en el propio desarrollo de nuestras actividades académicas. ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Generalmente en el aula hay un eje rector, no hay una tarea o a veces son demasiado rígidas, son poco flexibles. Cuando al niño le damos la opción de que él elija entre la tarea A, B o C, entonces la tarea A implica recortar, pegar, la tarea B implica hacer un modelado y la tarea C implica hacer una encuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, el niño, él es el que elige. Esta capacidad de elegir también les genera mayor autoconfianza. De esas tres tareas, tú solo elige una, la que tú consideres, la que es del mismo tema, pero las posibilidades y las alternativas se diversifican. Entonces, el niño cuando elige la tarea 1, la tarea 2 o 3, él está tomando en cuenta esta capacidad de elección, este poder que tenemos cuando nosotros elegimos. Y esto en términos humanos es altamente importante, porque generalmente en la escuela tú no eliges, generalmente es más autoritario todo, es la tarea y no hay opción, es esto y no hay opción. Desde una mirada humanista se propone que ellos tengan la capacidad de elegir. De hecho, la teoría humanista proviene de una teoría filosófica que es el existencialismo,
y justamente propone que el ser humano tiene una capacidad de elegir y entonces la hacemos una realidad cuando sencillamente puede ser algo como esto, o dentro del aula damos 3 actividades y cada uno puede elegir por la que más le agrade, por la que más coincida con sus intereses. Y eso al niño lo va a empoderar, ¿no? Le va a dar un sentido de, wow, yo estoy eligiendo. Y eso es altamente importante porque además en la vida tenemos que ir aprendiendo a tomar decisiones. Si no, después culpamos al otro por nuestra decisión o quiero que alguien más tome una decisión por mí porque estamos muy acostumbrados a que toda mi formación me dijeron qué hacer, cómo hacerlo, con qué pintar, cómo pintar, cuándo. No, aquí se trata desde una perspectiva como más disruptiva, ¿no? Es una mirada que rompe con esta idea de que todo me dice el maestro cómo hacerlo, sino aquí damos posibilidades, damos alternativas donde el estudiante es el que elige sin importar la edad que tenga. ¿Cómo educarnos los docentes que no usamos o no proporcionamos lenguajes positivos con los niños o con los adolescentes? Y cómo los padres de familia también deberían ya no entrenarse para aprender, pero por lo menos en un intento para mejorar sus condiciones de relación con sus hijos y ofrecer lenguajes positivos o tratos positivos con hijos o con familiares. ¿Cómo educarlos? ¿Cómo sugerir a las normales para que egresen docentes que simpaticen con esta mentalidad, que tengan este tipo de posibilidades abiertas, que se inclinen por una visión diferente? ¿O cómo fortalecer la educación de padre-familia, donde habitualmente pues, no usamos el lenguaje que merecen nuestros hijos, sobre todo los pequeños? Sería una pregunta doble, tanto para docentes como para el padre de familia. Hay otra pregunta que tiene que ver con, no se está aplicando de alguna manera esto del buen trato con el efecto Pigmalión, que los maestros deberíamos tener. No sé si se conoce por acá esto del efecto Pigmalión, de cómo los buenos tratos generan efectos muy positivos y el mal trato genera mala acción con la conducta de los que están bajo nuestro cuidado, sean alumnos o sean hijos. Bien, serían las dos preguntas, una de formación docente y profesores y otra con la relación con el efecto Pigmalión. Sí, en relación a la idea de, pues, a la primera, creo que en buena medida tendría que ver con el propio currículum, ¿no? Esta mirada del desarrollo infantil creo que se podría generar a partir de la revisión de todas estas posturas. Hay toda una corriente desde la neurociencia, la neuroeducación, que creo que valdría la pena hacer como una incorporación en los programas, en toda esta posibilidad de lo que implica una crianza, ¿no? Un aprendizaje desde el plano humanista. Creo que, por supuesto, no es suficiente con algún taller, sino más bien una formación también transversal en la formación de profesores y de profesoras, de normales, incorporar en el currículum estos aspectos teóricos que a los profesores quede como muy afianzado en su proceso formativo, de tal manera que tengan como toda una formación desde el sentido humano en el desarrollo infantil. Yo creo que ahí habría como una posibilidad de a lo mejor incorporar en contenidos que sean abordados durante su proceso formativo y que, por supuesto, esto también les va a dar elementos para pues generar acciones muy focalizadas en los estilos de crianza, en algunas reuniones, quizá recuperar esto que antes se hablaba como escuela para padres, donde había como un trayecto en las escuelas y informaban, ¿no? Sensibilizaban a los padres de familia. Desafortunadamente, a veces los papás ya tienen como una estructura. Eso no quiere decir que no puedan cambiar.
justo las neurociencias plantean que el cerebro puede desaprender o reconfigurar los esquemas que tenemos, que por años hemos practicado y que por años ha sido nuestro estilo de vida. Eso no quiere decir que no lo podamos hacer, ¿no? Entonces, creo que a partir de informar y luego sensibilizar a las familias con acciones como muy prácticas, con ejercicios, con talleres como más vivenciales, podríamos ganar un poco ese terreno en el buen trato, que la familia, pues obviamente como un grupo principal y un grupo primario, donde el niño se forma a partir de que nace hasta que se incorpora a escenarios escolarizados. Y bueno, al final del día, la cultura a veces va como un poquito contraria a toda esta mirada del buen trato, pero pues creo que si en estas reuniones como de talleres o sesiones de información a los papás, pues se podría ahora con las redes sociales y que se han formado grupos de WhatsApp, quizá alguna cápsula, ¿no? Algún video que no sea muy extenso, porque a veces los papás no lo ven completo, pero como algunos como cápsulas informativas que permitan, ¿no? Hacer una reflexión de cómo a veces el decirle al hijo en casa tonto, estúpido, de verdad es muy lacerante para el propio niño, cómo el padre o la madre lo descalifican, lo laceran y luego queremos que tengan excelentes desempeños académicos, cuando lo que se le ha dicho en la casa ha sido todo lo contrario. Entonces creo que por ahí podría ser una posibilidad. Y bueno, en relación a al otro planteamiento, considero que las posibilidades que tenemos para tratar bien a un estudiante tiene que ver también con un modo de ser y un modo de estar en la vida misma, ¿no? O sea, no solo se trata de tratar bien a mis estudiantes y en otros escenarios quizá ser todo lo contrario, como que es algo que distingue a la persona, ¿no? Es decir, no podemos ser excelentes profesores y malos padres de familia. Entonces, creo que hay como una línea que permanece, que nos acompaña. Yo aquí creo que cada uno de nosotros, pues, implicaría un poquito influir de manera directa. El efecto Pigmalión básicamente es que nosotros influimos a partir del discurso que damos hacia los demás, ¿no? Hay algunos experimentos que se han hecho de manera importante, donde a partir de nuestro discurso y de nuestra manera de actuar hacia las personas podemos influir y transformar, ¿no? su desempeño, su rendimiento escolar en este caso. Quizá plantearle a los estudiantes, ¿no? En lugar de decir, chicos, esto es un problema y esto es algo muy complicado, así que pongan atención, quizá podríamos decir, chicos, esto es un desafío, chicos, esto es un reto y yo sé que ustedes lo pueden cumplir. Yo sé que ustedes tienen toda la habilidad para superarlo, ¿no? Entonces, con nuestro discurso tratamos de influir para que esto, ¿no? se vuelva algo favorable, ¿no? Algo más proactivo, donde dinamicemos todo esto. Entonces, aquí las palabras, el discurso que nosotros tenemos juega un papel muy importante. Si yo a mi grupo le digo, es que ustedes son muy flojos, son muy perezosos, la verdad es que ya me tienen decepcionado, ya no sé qué hacer con ustedes, de verdad, ya no sé más. Estamos ahí, ¿no? Nuestro discurso, ¿qué estamos diciendo? Pues ustedes ya son esto y ya no van a poder ser otra cosa. Ahí está el impacto del efecto Pigmalión. Mi discurso, la información que yo les estoy dando cotidianamente a mi grupo, ¿no? Entonces, generalmente los grupos que son considerados como los patitos feos de las escuelas, tendríamos ahí con mayor énfasis cambiar el discurso, generar una mirada mucho más proactiva, obviamente invitándoles a
que todo el profesorado se sume para ahora cambiar el discurso. Y obviamente también diversificando, cambiando nuestras metodologías, cambiando nuestros propios procesos, y bueno, esto puede tener un impacto real en el desempeño de su aprendizaje. Pues doctor Arturo, un aplauso para usted de parte de todos los asistentes a este webinar, especialmente un reconocimiento de la maestra María Eugenia Penarviso, que le agradece cordialmente y profundamente su presencia, y por el contenido, por la forma con que lo está haciendo, por el efecto que tiene sobre sus estudiantes. Creo que la mayoría de los participantes son alumnos suyos, presentes o pasados. Gracias por la conferencia.